lo dijo en la primera hora. Seguimos 7:39 aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias a nuestra audiencia por seguir conectada junto a nosotros. Nuestras frecuencias en señal abierta en 18 de las 24 provincias del país. Nuestra transmisión digital en Facebook Live. Nuestro live está en nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama. Nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV, como siempre una gran visualización de nuestra audiencia. Y no se olviden también que ustedes nos pueden sintonizar por internet en www.sonorama.com.es. ¿Cómo queda el mapa político electoral? Hasta anoche el CNE señalaba que había avanzado en el 90% del conteo de votos a nivel nacional en promedio. Había unos problemas, por ejemplo, en determinadas provincias, me parece que son 5. Había problemas en Loja, en Cañar, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo, de lo que pude revisar ayer, donde no había avanzado el escrutinio. Entiendo que avanza lentamente. Por ejemplo, revisando esta hora, voy rápidamente a ver qué pasa en Loja. Vamos a ver cómo está el escrutinio de prefecto de Loja, que ayer estaba lentísimo, más lento que un suero. Bueno, ahora ya, 96,56. Ahora sí, ya Loja ya avanzó. Hasta ayer estaba en menos del 2%. Veamos cómo está el tema de alcalde de Loja. Igualmente ayer estaba mega lento. Como se puso el sistema también lento. A ver, vamos ahí, Loja y la capital, Loja. 94%. En Loja ya todo en orden a esta hora. Revisemos rápidamente cómo está en Cañar, que Cañar también ayer tenía dificultades. Lo advertíamos justamente en la revisión en la mañana. Ya está casi al 99%. Qué bueno saberlo. Veamos Zamora Chinchipe, rapidito. Zamora Chinchipe, ¿cómo está el escrutinio? No, en Zamora Chinchipe, por ejemplo, ahí sí está hecho pedazos del escrutinio, 0,27%. Apenas un acta procesada de 375. En Zamora Chinchipe no avanza nada. Morona Santiago nos aparece, no existen datos en Morona Santiago. Veamos Napo. Napo ya, 100%. En Napo, 100%. En cuanto a la prefectura, no sabía que Guilmar Gutiérrez había estado de candidato, pero perdió la elección frente a José Toapanta. Sí, no sabía que Guilmar Gutiérrez, eso sí es nuevo para mí. Le envío un abrazo a Daniel González. Me dice, en Loja sigue mal las actas válidas. Aparecen solo las procesadas, pero no las válidas. Revisemos, a ver. Ah, claro, gracias, doctor. A ver, procesado, esto es interesante. De prefecto de Loja. ¡Qué barbaridad! Aparece procesado el 96,56%, pero actas por novedad 94,57%. Es una barbaridad. Actas válidas solamente el 1,99%. 26 en total. ¡Qué barbaridad! Gracias al doctor Daniel González, que está en sintonía desde el austroecuatoriano. Me dice, todas las demás están contando voto a voto porque han impreso mal el acta. No se ha revisado previo a la impresión. Sé que también hubo un problema tremendo en Santa Elena. En Santa Elena igualmente están recontando todo, porque resulta que la candidata que supuestamente ganó la prefectura no es. Que los votos de la candidata le correspondían al actual prefecto, al señor Villao. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver cómo esto se corrige. En todo caso, ahí en Santa Elena el escrutinio avanza en el 99,88% y actas con novedad 85,42%. Qué bárbaro. Bueno, Fernando Muñoz Miño está con nosotros, él es sociólogo político. Y Fernando Muñoz, ayer, por ejemplo, a los tuiteros, a los internautas, nos dio una gran herramienta, y por eso le hemos invitado, que fue una distribución de cómo queda el mapa político electoral luego de este proceso electoral. Doctor, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, Belkis, buenos días. Bienvenido. Muy bien, yo siempre digo que a mí las elecciones me encantan, son como mi Navidad. Yo siempre que comienza el conteo, preparo las tablas de Excel para ver cómo se va configurando el escenario, y creo que al menos estas elecciones, tanto en lo seccional como en las votaciones del referéndum, nos dan unas sorpresas interesantes para pensar lo que está pasando en el país. Y en ese sentido, precisamente, ¿cómo se leen estos resultados? Decíamos que de alguna u otra manera la Revolución Ciudadana se habría alzado con
la mayoría de dignidades, si se quiere, o se lo ha calificado como el gran ganador de estas elecciones. Sí, yo creo que se puede hablar de eso, ¿no? Primero, tal vez una generalización sería más pertinente hablar de quiénes son los grandes perdedores, ¿no? Yo creo que aquí los grandes perdedores, en primer lugar, y en diferentes dimensiones del gobierno nacional, creo es el gran perdedor de la jornada electoral. En segundo lugar, creo que la gran sorpresa de la ruptura de la hegemonía social cristiana en la costa, porque no es solo Guayas, no es solo Guayaquil, sino también otras provincias, como el hecho de que Carlos Falqués Batallas no logró hacerse con el gobierno local. Y ahí sí podríamos... Perdón que te interrumpa, es la segunda vez que pierde. La segunda vez que consecutivamente, porque perdió en 2019, cuando pretendió ser prefecto. Se lanzó como asambleísta, gana en 2021, pero renuncia para volver a intentar un gobierno local y vuelve a perder. Exacto. Y esto creo que nos muestra cosas interesantes, ¿no? Y viendo quiénes son los grandes perdedores, ahí se puede disputar quiénes son los ganadores, ¿no? Y tal vez en los datos que nos han arrojado, al menos en prefecturas y en cantones, en las alcaldías, con la salvedad de que se está procesando todavía la información, de que existen cantones donde todavía no se ha procesado las actas de escrutados y todo eso, la principal fuerza política parece ser la Revolución Ciudadana, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Y al menos, que también es importante señalarlo, al menos en los cantones hay que reconocer una fuerte presencia de los movimientos locales, que ya no es algo tan novedoso, es lo que hemos visto por lo menos en las dos elecciones seccionales previas, ¿no? Al menos a nivel cantonal, estos partidos que son de nivel parroquial, o más bien de nivel cantonal, las listas 100 y tanto, 62, 88... se empiezan a posicionar también como fuerzas importantes. Muchas veces lo hacen solas o muchas veces lo hacen en alianza. Entonces yo diría que vemos aquí sobre todo tal vez la pérdida del gobierno, ¿no? Y una reacción de parte de los votantes en contra del gobierno buscando una alternativa. Aparentemente la alternativa que se ha privilegiado en este momento es la Revolución Ciudadana, que puede ser por varias cosas. Por un recuerdo del gobierno previo, ¿no? Que tiene que ver con tal vez que en este momento se han sentido condiciones económicas desfavorables, hay una pérdida del empleo, del acceso a servicios, de la posibilidad de garantía de derechos, ¿no? Tiene también que ver, creo yo, con que la Revolución Ciudadana probablemente es la fuerza política que con mayor claridad ha mostrado su oposición al gobierno. Más que las otras fuerzas políticas que han estado a veces que sí, que no, al menos además así el bloque político que no se ha quebrado en el momento de posicionarse frente al gobierno, que es lo que sí ha pasado con Izquierda Democrática o con Pachacuti. Aunque diríamos que estos resultados reflejan un poco lo que ya ocurrió en las elecciones generales, sí. Y sobre todo lo que tiene que ver con la Asamblea, porque asimismo... la Revolución Ciudadana alcanzó un gran número de curules, la primera fuerza política, digamos, al interior del Parlamento, y le siguió, evidentemente, Pachacuti. Sí, yo creo que tiene mucho que ver. Ahora, hay una salvedad que es importante señalarla y es algo que ha sido demostrado empíricamente desde la ciencia política en Ecuador, y es que no hay una relación directa entre elecciones generales y elecciones seccionales. Tiene una lógica totalmente diferente. Yo creo, por ejemplo... Sin embargo, se repite de alguna manera. Claro, pero yo, por ejemplo, le abono algo, Fernando Belkis, amigos y amigas. 2013-2014. O sea, me parece que ese es tal vez un ejemplo muy cercano. En 2013, Alianza País arrasa en la elección presidencial y de asambleístas. De hecho, Correa ganó con el 59% y le sacó 30 puntos de diferencia a Lazo y ganó en primera vuelta y tuvieron 100 de 137. Correcto. ¿Ya? Pero en 2014... resulta que Alianza País se mantuvo como la fuerza dominante, pero perdió en enclaves importantes. Perdió la reelección en Quito, perdió la reelección en Cuenca, no ganó en Guayaquil, no ganó en Puerto Viejo, no ganó en Manta, etcétera. Y claro, incluso el propio Correa cuestionaba, yo recuerdo claramente a su organización política por la decisión de no aliarse con otros grupos, y ahí, por ejemplo, surgió Avanza, ¿no? Para hacer, digamos, esta similitud. Sí, yo creo que es importante eso también, porque efectivamente, a partir de ese proceso que apareció en su momento esta plataforma que era, ¿cómo se llamaba? Ay, caray, que era de las organizaciones aliadas al gobierno, ¿no? Donde estaba desde el movimiento bolivariano, por ejemplo. Cuando apareció en 2006.
No. Después de eso había como el bloque parlamentario donde estaba Avanza, por ejemplo, Centro Democrático como movimiento provincial, todavía no como movimiento, que era este bloque que no recuerdo, Unidos, no me acuerdo cómo se llamaba, Frente Unidos creo que se llamaba, que era el frente parlamentario de los aliados locales del gobierno, ¿no? De donde también salen estas organizaciones de los caciques locales, porque hay una cosa interesante que tal vez podría darnos, podríamos interpretar ahora con los resultados, y es que a nivel local, la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa, tuvo que transar y negociar con los caciques locales, que entraron a sus filas en algunos casos, que crearon sus organizaciones paralelas y con las cuales se alió. Y al momento de las elecciones 2019, lo que se vio cuando, la facción correísta de Alianza País pierde el instrumento de Alianza País y logran conseguir fuerza, compromiso social, los votantes no tenían claramente definido cuál era la fuerza que representaba la Revolución Ciudadana y tienen los resultados que tienen. Ahí se ve que estas alianzas locales se rompen y finalmente los caciques locales, con sus movimientos locales o aliándose a otras fuerzas nacionales, se hacen con el dominio de las provincias y de los cantones. Creo que las elecciones de 2023, al menos al ver los candidatos y candidatas de la Revolución Ciudadana, muestran que hay mucha gente que vuelve a la Revolución Ciudadana, que tal vez en el 2019, al menos los que están participando, ganaron la reelección, participaron con otras fuerzas políticas, regresan a la Revolución Ciudadana y además los caciques locales pierden en alguna medida, ¿no? Casanova, por ejemplo, ¿no? Que tiene su propia organización en Puerto Viejo, la organización local, que se armó esta gran alianza en algunos de los cantones con el Partido Social Cristiano, con Suma, que era como Alianza por la Unidad del Pueblo Manabita, alguna cosa así. Pierden en ciertos lugares y ganan en otros, ¿no? Entonces lo que esto muestra, por ejemplo, es que los grandes caciques también pierden un poco de territorio y más bien tal vez lo que logra la Revolución Ciudadana es que da frutos esta nueva organicidad que ha generado dentro del espacio político, que creo que tiene mucho que ver porque estos años les ha tocado cambiar de dinámica política al dejar de ser gobierno y al tener que construir desde la oposición, con recursos limitados y que les ha obligado, creo que necesariamente, a trabajar desde las organizaciones de base. Le envío un abrazo a Wilson Benavides, me recuerdo. Frente Unidos se llamaba. Frente Unidos. Frente Unidos, sí, lo que decía Fernando Muñoz. Si bien hemos dicho que está clara la diferencia entre una elección y otra, las seccionales y las generales, yo sí quisiera plantear nuevamente sobre esta mesa lo que ya analizamos en la entrevista anterior y parte de lo que decía Fabricio en el comentario. ¿Cuán determinantes pueden resultar pueden significar estos resultados en las siguientes elecciones, tanto para lo que tiene que ver con la presidencia de la República, bueno, en su momento se conocerá quienes postulen, y en lo que tiene que ver con el Parlamento como tal? Yo creo que es muy importante en la medida en que el control de los gobiernos autónomos descentralizados puede habilitar las condiciones para una capitalización política. Si uno hace una buena administración, ¿no? Yo creo que puede transmitir al votante, que es el mismo votante, pero que está votando en diferentes circunscripciones, pero el mismo votante, un mensaje sobre el éxito o la falta de éxito de una administración. Yo creo que estamos a punto de llegar a los 2 años del gobierno de Guillermo Lasso, y esos 2 años de gobierno con hay que ver las cifras, los indicadores sociales para darnos cuenta que no es que ha sido el gobierno más exitoso. Además, políticamente ha tenido muchos problemas, ha creado muchas tensiones en el espacio político, no ha sido capaz de negociar, de abrir las mesas de diálogo, todo eso es muy artificial. Lo que se vio reflejado en el referéndum. Lo que se vio reflejado en el referéndum, precisamente. Y esto le da un mensaje, creo que a la ciudadanía, que está cansada un poco del proyecto político, porque no le vota al proyecto político. No le vota a nivel local, no le vota en la consulta, le da un rechazo y más bien busca alternativas. Yo creo que el posicionamiento de estos nuevos gobiernos locales abre la posibilidad de que si existe una administración positiva, ¿no? Se empieza a marcar distancia, a construir esta idea de que existe un proyecto diferente que finalmente puede cristalizarse en una alternativa nacional en las elecciones 2025. Hay posibilidades de que esto cambie. Además, para la Revolución Ciudadana hay mucha posibilidad en la medida en que se hace con provincias muy importantes, ciudades muy importantes, pero depende mucho de cómo vaya a administrar. O sea, no está nada, como digo, no hay una relación directa, hay condiciones de posibilidad que las agrupaciones políticas tienen que valorar si lo logran o no, ¿no? Entonces hay mucha indecisión, yo creo que es mucha incertidumbre, hay que tener mucho cuidado con adoptar posiciones triunfalistas, porque
todavía estamos muy en caliente como para saber las razones múltiples por las que la gente votó por la Revolución Ciudadana. Yo creo que hay gente que lo votó por nostalgia, votó por convicción de que es un proyecto alternativo, votó como una forma de castigarle al gobierno sabiendo que es la fuerza de oposición que le hace la posición más clara probablemente, ¿no? Entonces, cualquier posición triunfalista creo que podría ser muy peligrosa también. Y en 2 años puede pasar cualquier cosa. El próximo año ya entramos en año preelectoral, los motores empiezan a calentarse. Y yo diría aquí hay que ver que una cosa es fundamental, y es que gran parte de los grandes cuadros de la Revolución Ciudadana ahorita están en los gobiernos locales. ¿Van a renunciar a los gobiernos locales para postular a una cosa nacional? Porque lo local es una posibilidad de acumulación. ¿Quiénes, si no estos cuadros, podrían estar pensándose para una elección nacional? Hay que ver eso también, ¿no? Entonces yo digo, todavía es muy temprano para ver. Esto puede ser condición de posibilidad para eso, sobre todo para las dos fuerzas que han logrado enraizarse territorialmente, la Revolución Ciudadana y Pachacutic. Lo interesante sería, que no sé si es posible, en política puede pasar cualquier cosa, un entendimiento entre estas dos fuerzas que finalmente, mal que bien, desde la teoría, desde los principios, están opuestos al gobierno. Hay que ver si logran abrir diálogos y posibilidades de negociación. Pero eso yo le veo adelante. bien utópico. No lo hemos visto en este tiempo, además. No, claro. yo le veo casi imposible. A ver, Fernando Muñoz hizo un mapa. No sé si podemos mostrar el primer mapa, por favor. El primer mapa de distribución de cómo quedan las fuerzas políticas. A ver, explíquenos este mapa para la gente que nos sigue en la transmisión digital en Facebook Live y en YouTube. Este es un mapa de los resultados de las prefecturas en las seccionales. Explíquenos, por favor, Fernando. Perfecto, Fabricio. Bueno, el mapa es interesante porque nos muestra cómo se va, lo ponía así, cómo son los nuevos colores de las provincias en el país, ¿no? Y salta a la vista cómo existe una continuidad, o sea, la primera fuerza política con mayor número de prefecturas, en este caso, y justo lo corregí en la mañana porque ya hay otros resultados. Igual, nuevamente, el porcentaje de actas escrutadas se sigue revisando, pero la principal fuerza política a nivel de prefecturas es la Revolución Ciudadana, que tiene la prefectura de Sucumbíos, la prefectura de Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Santa Elena, Cañar y Cuenca, ¿no? Y ahí uno se imagina, para quienes nos están escuchando, se imagina el Ecuador, pues es una continuidad, finalmente es como una C que le encierra al Ecuador. Correcto. La segunda fuerza política es Pachacutic, que como suele pasar, tiene fuerza en la Sierra Centro, ¿no? Entonces ahí se consolida en Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. Lo de Tungurahua yo decía, ¿no? Porque soy ambateño. Tungurahua y Ambato han sido zonas tradicionalmente de centro hacia la derecha. Se rompe esa lógica hace 4 años con la prefectura de Manuel Caizabán, exalcalde de Pelileo, y gana Pachacuti por primera vez en Tungurahua. Y ahora gana la alcaldía en Ambato con la señora Dina Caiza, de Pachacútec, mujer e indígena. Esos 3 elementos no tienen precedentes en Ambato, Fernando. Sí, totalmente. Eso nos muestra... Póngale nomás el mapa. Esto nos muestra cómo se está transformando, porque hay cosas bien interesantes que están sucediendo aquí, ¿no? Porque al inicio, con los resultados preliminares, si no me equivoco, en la alcaldía estaba Luis Amoroso, que era como, bueno, regresar a quien ya tuvo experiencia política, ¿no? Pero claro, es un golpe de tablero que muestra que finalmente hay un recambio, yo diría, de identidad que no sé hasta qué medida, ¿no? Hasta qué medida tiene que ver con efectos tardíos del paro nacional de junio de 2022. Y sobre todo, yo diría, sigo apuntando a esto, cómo finalmente creo que gran parte de la votación también se ha logrado consolidar como una forma de rechazo al gobierno, ¿no? Y a las fuerzas tradicionales. Entonces, claro, llega Pachacutic a la alcaldía de Ambato y es un golpe de tablero. Y eso es lo que se puede ver aquí también, ¿no? Por ejemplo, que los 2 únicos lugares donde se mantiene el Partido Social Cristiano es en Los Ríos y en Esmeraldas, donde hay reelección. Lo de Esmeraldas, por ejemplo, ganó largo Roberta Zambrano. Sí, como Johnny Terán también ganó con comodidad, pero lo de Roberta fue, digamos, con una distancia mucho mayor. Claro, yo creo que eso es importante porque, bueno, rompe un poco la hegemonía que ahí tenía, bueno, no sé si hegemonía, pero la economía de bastión que tenía la Unidad Popular, que no logra ni la alcaldía ni logra la prefectura. La prefectura la perdió en las de anteriores elecciones locales. Y es interesante porque yo diría, en el caso de Esmeraldas, nos puede dar cuenta de que, de cierta manera, el discurso de la mano dura del Partido Social Cristiano tiene
tiene asidero, y tal vez eso es lo que podría representar. También en el mapa hay tres cosas que me parecen importantes, que son las provincias que se quedan con movimientos locales, como el movimiento social conservador del Carchi, que regresa, ¿no? Bueno, que sí hace una fuerza gravitante. Sí, es una fuerza hace varias décadas. Sí. Es el último vestigio del Partido Conservador ecuatoriano. Claro, los liberales ya no hay, pero los conservadores existen todavía. También lo que pasa en la provincia del Oro es otro elemento, ¿no? Que gana decían alianza entre las 6 y el movimiento sur. Y está inscrito únicamente sur. En los concejales sí hay alianza con las 6, pero en la prefectura es únicamente el movimiento local sur, y también el movimiento Semilla con Democracia, sí, si no me equivoco, creo que es en Pastaza, ¿no? El único lugar donde permanece Unidad Popular es en Orellana con Magali. Magali Orellana, finalmente. Que era de Pachacuti, pero hubo una ruptura ahí entiendo, Guadalupe Llori, hubo una ruptura, y Magali Orellana cobijada por Unidad Popular. Sí, además ahí hay una que es interesante, porque finalmente es el último vestigio, bueno, tal vez ya no, pero el origen de ese posicionamiento es las elecciones locales de 2014, cuando Pachacuti y Unidad Popular, entonces de MPD, iban juntos, ¿no? Que se postulaban en las provincias amazónicas, que se postulaban en Cotopaxi, por ejemplo, y es algo que ha cambiado. Ya finalmente lo único que queda Unidad Popular es eso, y que seguramente es el elemento que le permite mantener el registro electoral. Lo de Esmeraldas, perdón, Bequis, lo de Esmeraldas, por ejemplo, que fue durante varios años bastión del MPD, luego Unidad Popular, cuando, por ejemplo, ganó el binomio de Ernesto Estupiñán Quintero, alcalde, Lucía Sosa Robinson, prefecta, era el último. Esmeraldas primero fue bastión del roldosismo, ¿no? Luego bastión de MPD, Unidad Popular, y ahora pierden ese nicho. Pierden. Yo creo que finalmente, como lo decía en una entrevista igual aquí en este espacio hace algún tiempo, Esmeraldas es el reflejo más claro de los graves problemas que tiene el país, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que sí no ha existido una reflexión fuerte sobre las grandes necesidades que tiene Esmeraldas como ciudad y Esmeraldas como provincia, y cómo las fuerzas políticas que han pasado por ahí no han logrado solucionar. La reelección de Roberta creo que abre la posibilidad a ver si es que el Partido Social Cristiano logra transformar esas condiciones. Yo creo que es difícil porque es una cosa estructural muy fuerte, pero yo creo que es también una forma de rechazo a las administraciones previas que no han logrado solucionar los problemas estructurales de la provincia. Rápidamente, Fernando, quisiera compartir un comentario de uno de nuestros oyentes para el análisis. Ganar alcaldías o prefecturas con un porcentaje inferior al 30% de apoyo, no sé si es ganar, pero es la democracia que tenemos. Unos decían que debería haber segunda vuelta, en fin, es lo que hay, nos dice un oyente. Yo creo que justo en lo que estaba en el mapa, el segundo, que era como de tonos azulados, muestra el porcentaje de ganancia en las provincias. Y es terrible porque la mayoría de las provincias ganan con menos del 40%. Ahora, y esto es más bien un síntoma de un problema más estructural, de lo que se habla de la crisis democrática, ¿no? Y es que ya la gente no se siente representada, y creo que uno de los elementos que muestra eso es el creciente volumen de votos a favor del nulo, por ejemplo. Y eso se puede ver, que el nulo ha tenido mayores votos que muchos de los candidatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, en una democracia de mayorías es como, bueno, finalmente no se pasa el 50%, pero la gente le votó mayoritariamente a cierto candidato, eso lo decide. Yo creo que finalmente eso nos muestra cómo las maquinarias políticas, los partidos políticos, están tomando una distancia muy fuerte respecto a las organizaciones. Como pienso en la pregunta de la consulta popular, que buscaba mejorar la representación, que no lo hacía, ¿no? Pero yo creo que sí hay que hacer esfuerzos sustantivos para mejorar la representación. Y eso pasa por hacer que los partidos políticos efectivamente sean los espacios de representación de los intereses generales. Y luego, en lugar de tener 200 y pico movimientos, tienes otros movimientos, tal vez en un menor número, que sí logran representar de mejor manera los intereses de la gente. Yo creo que, por ejemplo, al menos esta posibilidad de pensar un balotaje, una segunda vuelta, a nivel yo diría tal vez de los cantones con mayor población, es algo que sí debería considerarse. Es algo que pasa en otros lugares, y más bien le da ese margen de legitimidad y mayor legitimidad democrática a los candidatos. Correcto. Bajemos al siguiente mapa, más abajo. El siguiente mapa, no el pastel, porque hay unos pasteles ahí. Vamos al mapa de más abajo. De los cantones. Correcto. Pero sáquele la pantalla, sáquele y luego le ordena. Sáquele de la pantalla.
Porque hay una distribución ahí, hay una distribución de lo que son las alcaldías. Hay un mapa, ese mismo. Ese mapa es todavía más multicolor, Fernando. ¿Ah? Sí. A ver, más variopinto, exacto. A ver, ¿cómo leemos este mapa de alcaldías en cambio? Bueno, ayer creo que yo recibí cuando compartí este mapa, primero igual una nota al pie. Esta información está con corte de las 7 de la mañana de ayer. Hay muchas cosas que seguramente han cambiado, pero bueno, me costó como 5 horas elaborar la información y prometo actualizar esa información. Decía un comentario de alguien que compartió esto desde mis redes sociales. Esto es la imagen de los 1000 reinos, ¿no? En Ecuador. Y claro, aquí lo que se ve finalmente es que tal vez las tendencias no son tan claramente definibles. Uno puede ver, por ejemplo, el color que nuevamente salta más a la vista es este turquesa que le he puesto como el color de la Revolución Ciudadana, que aquí son la Revolución Ciudadana y alianzas, ¿no? Aquí se hace algunas alianzas con algunos cantones para lograr hacerse con el control de las localidades. Sigue mostrándose como la principal fuerza política. La segunda aquí son los movimientos locales, que son para quienes nos pueden ver en la transmisión en vivo, son los colores, son las provincias que están en negro, o los cantones que están en negro, que tienen más o menos 41. Y además, y de ahí la tercera fuerza política nuevamente es Pachacutic, ¿no? De ahí los demás tienen poca posibilidad, digamos. Por ejemplo, yo a las 7 de la mañana de ayer había calculado Revolución Ciudadana como 42 alcaldías, movimientos locales y alianzas 41, también están ahí el Partido Social Cristiano y Alianzas 18, el Pachacutic y Alianzas 16, Suma, que eso me parece interesante porque Suma tiene dos prefecturas y tiene más de 11 alcaldías. O sea, yo pensaba que era un movimiento que había perdido este carácter nacional, pero por lo visto mantiene ese carácter. El Centro Democrático 10, Avanza y Alianza 10, y de ahí para abajo creo la Sociedad Patriótica, Unidad Popular y todo. ¿Qué es lo que nos muestra todo esto, no? Es tal vez la lógica de las elecciones seccionales. La lógica de las elecciones seccionales es pensar directamente en la localidad. Y puede ser que aquí no se ve que los partidos nacionales, a pesar de tener una presencia muy fuerte, ¿no? Es como 40 alcaldías, más de 40 alcaldías, son los intereses locales y los caciques y los caudillos locales quienes logran convocar el voto mayoritario de las personas, ¿no? Eso creo que es importante porque finalmente las necesidades locales son muy diferentes a las necesidades nacionales, ¿no? Esto nos muestra la dispersión del voto y cómo, a pesar de que hay fuerzas nacionales que logran inscribirse en el territorio, al final lo que se impone sobre todo son las fuerzas locales, ¿no? Que la segunda fuerza política sean los movimientos locales nos da cuenta de eso, ¿no? Como les decía, los movimientos políticos que son lista 65, lista 88, lista 84, lista 105, 160, etcétera, etcétera. Claro, y por ejemplo hay organizaciones políticas nacionales que se aliaron con locales. Ejemplo, RC en Santo Domingo. Ya la RC con la lista 100, que es el movimiento del alcalde Wilson Arazo, por mencionar un ejemplo. O la RC con el movimiento del alcalde Darío Macas de Machala. O sea, hay esto, ¿no? Este fenómeno también. Y solamente a propósito de una inquietud, gracias por el gráfico, DJ. Lo que nos preguntaba uno de nuestros oyentes, el alcalde más votado del Ecuador, Danilo Ortiz, Cantón Mocha. ¿Se han ido a Mocha alguna vez a pegarse unos cuyes? Hay que ir a Mocha a pegarse unos cuyecitos. A mí me encanta el cuy por si acaso. A algunos no les gusta. ¿A ti te gusta el cuy? No. Pues sí le gustará a Fernando, ¿no? Sí. A mí sí me gusta el cuy como buen amateño, tungurahüense. 80,23%, el alcalde más votado. 80,23%, Daniel Ortiz es el alcalde más votado allá en Mocha, en la provincia de Tungurahua. Doctor, gracias por el tiempo y por este aportazo para entender un poquito las cifras y esta distribución del mapa político electoral. Muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Belkis. Gracias al sociólogo político Fernando Muñoz Miño, aquí A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.